Bienvenidos a la clase de asesoría de matemáticas primer grado secundario. Ok, tenemos aquí el aprendizaje esperado. Ya no me voy a detener a leer tanto para que el video no sea tan largo. Ya si ustedes desean leerlo, le hacen pausa. Ok, nada más aquí digamos que esta definición sí es importante. Dice que las líneas rectas paralelas en un plano están siempre a la misma distancia la una de la otra. La característica principal es que pues nunca se cruzan. Las perpendiculares miden 90 grados y se cruzan, y la transversal es una línea que cruza por lo menos otras dos líneas y no necesariamente mide 90 grados. Aquí tenemos dos ejemplos. Ok, como podemos ver aquí en el ejemplo, las líneas rectas paralelas pues nunca se van a cruzar porque siempre va a medir lo mismo de aquí hasta acá, ¿sí? Pueden ir a horizontal, vertical, diagonal, no sé, pero nunca se juntan. Las perpendiculares pues tienen aquí en su separación, en su intersección, un ángulo de 90 grados. Bueno, todos los cuatro miden 90 grados, ¿sí? Puede estar así como cruz o una X. Y las secantes, o en este caso transversales, son aquellas que igual se cruzan, pero no necesariamente miden 90 grados, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de líneas transversales. Aquí en este caso es la roja, que está atravesando a dos líneas, que estas no son paralelas. Y aquí tenemos a estas sí son paralelas. Y aquí tenemos esta roja que está atravesando tres líneas, ¿sí? Ok, aquí tenemos, por ejemplo, este caso que vamos a estar analizando, donde tenemos dos líneas paralelas, las cuales están siendo atravesadas por una transversal. Y aquí se están formando ángulos, y aquí los estoy nombrando con letras. Es necesario, quiero recomendarles lo siguiente. Vamos a ver esto y observen que esta figura que tengo aquí, todos estos ángulos, a cómo está, se parece bastante o es muy similar, es igual a esta figura que se formó aquí abajo. ¿Por qué pasa esto? Porque estos dos son paralelas, ¿sí? Porque son paralelas. Por eso, de hecho, acá dice que ese es I y aquí es I'. O L creo que es L y L' y M. La M en este caso es la transversal, ¿sí? Es importante que recuerden lo que les estoy diciendo, que vean esto como si fuera un espejo o una copia de esto de arriba. Es una copia de esto que está aquí abajo, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Como les decía, ya no voy a leer tanto para que podamos avanzar. Si necesitan leer, pausen el video y lean para que el video no sea tan largo. Aquí tenemos tipos de parejas de ángulos entre rectas. Tenemos suplementarias, que esa es la característica, es que suman 180, no necesariamente están juntas. Y las adyacentes, que esas sí están juntas. Ahora vemos acá, suplementarios. Los suplementarios son aquellos ángulos que suman 180, por ejemplo 70 más 110. No necesariamente deben de estar juntas. En este ejemplo están juntas, pero a veces está en otro lado y ya suman 180. Pero aquí, para el ejemplo que vamos a estar manejando, pues digamos que en este caso las adyacentes están sumando 180 y son suplementarias. Aquí tenemos ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos en este caso, como pueden ver, son este verdito y este azul. Y están opuestos. ¿Por qué? Porque no están adyacentes. Opuesto viene siendo como que lo contrario, ¿no? Adyacentes es al lado y opuestos pues es cuando no están al lado, ¿sí? Aquí en este caso nuestro adyacente suma 180 porque son paralelas. Y aquí en este caso, pues el opuesto por el vértice miden lo mismo. Esa es una característica muy importante que nos va a servir para resolver las cuestiones que vamos a tener más adelante, ¿no? Los problemitas, ¿sí? Entonces, opuestos por el vértice miden lo mismo y adyacentes suman 180, ¿sí? Tipos de ángulo, pues como les comentaba, aquí pueden pausar el video para dar lectura y yo me voy directo a los ejemplos para que definan qué es alterno interno, alterno externo, colateral interno. Voy a definir igual que es colateral externo, que es ángulo correspondiente. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos estos ángulos. Aquí, ¿cómo sé cuando es interno? Pues bueno, vamos a fijarnos en las dos paralelas, ¿sí? Observen aquí. Estas paralelas tienen ángulos adentro y son con los que aquí la persona está trabajando. Esos son los internos. Los externos, ¿cuáles son? Los que están afuera. ¿Pero afuera de quién? De las líneas paralelas.
Para saber si es interno o es externo, vamos a trabajar con las líneas paralelas. Porque si se dan cuenta, esto es como un sándwich, ¿no? Yo lo veo así como un sándwich. Si está dentro del sándwich, es interno. Si está fuera del sándwich, es externo, ¿sí? Adentro, interno. Afuera, externo, ¿sí? Ahora tenemos los alternos. Los alternos, para definir los alternos, vamos a tomar en cuenta ya no las líneas paralelas, sino la transversal, ¿sí? Y si están del mismo lado, se van a decir que son colaterales, pero como en este caso están de lados diferentes, se les llama alternos. Observen que aquí, este lado solamente tiene uno y aquí del otro lado tiene otro. Por eso es alterno, igual aquí es alterno. En este caso tiene la característica de que es interno, es un alterno interno. ¿Por qué? Interno porque ya sabemos, está dentro de la paralela, está dentro del sándwich, es interno, pero es alterno porque no están del mismo lado. Este es alterno interno. Y aquí tenemos alterno externo porque está afuera. Es alterno porque está afuera. Perdón, es alterno porque no están del mismo lado. Y externo porque está fuera del sándwich. Estos son un par de ángulos alterno-externo. Bueno, algo que se me pasaba aquí es que esto mide lo mismo. Este mide lo mismo que este y este también, ¿sí? Y tenemos aquí los colaterales. Los colaterales suman 180, son suplementarios, ¿sí? Como les decía hace rato, no necesariamente están al ladito, aquí están separados y son suplementarios. Porque suman 180. ¿Quién sabe cuánto valen? No lo sé, pero suman 180. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que son colaterales porque están del mismo lado. ¿Sí? Aquí están del lado izquierdo y aquí están del lado derecho. Y si ya le están agarrando la movida, pues ya podrán saber que este es un colateral del modo interno. ¿Por qué? Porque está dentro del sándwich. Y aquí tenemos colaterales externos porque están afuera del sándwich, nuestra línea paralela. ¿Sí? Ok, ya llevamos estudiado esto, seguimos. Y correspondientes. Los correspondientes miden lo mismo. ¿Se acuerdan que les comenté hace rato? Que veamos esto de arriba como si fuera, o sea, estos como si fueran copias, porque son iguales. Por ejemplo, esto que está aquí arriba es igualito a lo que está abajo, solamente que le cambié las letras, pero es igualito. Entonces, el ángulo correspondiente sería el ángulo que sería el mismo abajo, sería como su copia, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, si se dan cuenta, esta imagen es la misma que de abajo, entonces su correspondiente sería este. Aquí se supone que está la letra A, su correspondiente es, a veces A, B, C, D, E, sería A y E, ¿sí? Y aquí tenemos a B y F. B y F serían los correspondientes, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo donde los correspondientes están aquí, igual, ¿sí? Lo importante es que sea el mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que ahorita yo solamente veo el de arriba. Su correspondiente debería estar en la misma posición. Y sí, aquí está en la misma posición, ¿sí? Bueno, vamos a unos pequeños ejercicios así sencillos, ya con lo que vimos ahorita. Vamos haciéndolo juntos. Ángulos alternos internos. Por ejemplo, ¿cuál sería ese alterno interno? Para empezar, dice que es alterno, entonces quiere decir que si yo elijo un par, por ejemplo, B, este ángulo, su par, su compañerito, no puede estar del mismo lado, porque es alterno. O sea que el compañero de B tiene que estar de este lado. Pero voy a ver si es interno o es externo. Entonces, como es externo, quiere decir que es B y su compañero es el que está acá, ¿sí? B y H. ¿Por qué sé que es B y H y por qué no fue E? Porque acá me está diciendo que es, alterno interno. Aquí yo me confundí, disculpen. Estamos hablando de alterno interno. Como es interno, tiene que ser el de adentro. Si yo elijo la D, su compañero va a ser E. ¿Pero cómo lo supe? Bueno, vamos a recordar un tantito la teoría. Si dice que es interno, pues está dentro de este. Aquí puede estar adentro del sándwich. Entonces, si yo elijo D y quiero saber cuál es su compañero, su par, ahora voy a ver que dice que es alterno. Si aquí dijera colateral, pues ya sé que es F. Pero como acá dice alterno, entonces es E.
como acá no dice adyacente, pues no es C, ¿sí? Entonces su colateral alterno es E. Entonces el par sería D y E y C y F, hablando algebraicamente. Y sí, tenemos que el par alterno interno es DE y E y CF. Esto en este caso porque está ordenado así, pero si la A empezara acá, pues cambiaría el orden, pero al final de cuentas serían los mismos ángulos. Ahora, alterno, externo. Bueno, ahora dice que es externo, entonces sí son los de afuera, como el que yo pensaba hace rato. Entonces, si yo busco el alterno externo de B, entonces como no es colateral, no puede ser H, ¿sí? Entonces tiene que ser G. El alterno externo de B sería G y el alterno externo de A sería H. ¿Sí? Pasamos al siguiente, ángulo colateral interno. Ahora sí, dice que es interno, pues nos vamos a lo de adentro. Entonces ahora, al ser colateral interno, yo voy a analizar, dice que es D. Si yo elijo D, por ejemplo, su colateral, ¿quién es? Pues F. No puedo elegir H porque aquí me está diciendo que es interno. Si yo elijo la E, por ejemplo, su colateral es C. No puedo elegir A ni puedo elegir G porque dice que es interno, ¿sí? Entonces aquí tenemos D y F y C y E, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente y aquí ángulo colateral externo. Bueno, entonces dice que es colateral, pero es externo. Entonces voy a trabajar solamente con los lados de afuera. El de adentro ya no. Y vámonos a lo siguiente. Entonces, al ser colateral externo voy a ver, si yo elijo B, su colateral tiene que ser H. No puede ser F ni D porque esos son internos. Entonces sería B y H. Y si yo elijo G, perdón, por ejemplo G, no puede ser ni E ni C porque esos son internos. Yo quiero un externo y es A, ¿sí? BH y AG. Aquí hay un error, aquí es G. Ahí disculpen ustedes, pero aquí es G, ¿sí? Más lo voy a poner de una vez. Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Es H, ¿sí? A y H. Este sería como que el verdadero, ¿no? El par sería A y H. Perdón, lo volví a poner. Disculpen. Pues aquí sería A y G. A y G. Ese sería el el verdadero par, ¿no? BH y AG. Es un colateral externo. Muy bien. Y vamos al siguiente, que es ángulo correspondiente. Recuerden que eso solamente se fijan, ¿no? ¿Cuál sería, digamos que esta figurita abajo? Pero si yo quiero saber cuál es B, su correspondiente sería F. ¿Por qué? Porque si yo veo la imagen, el que se parece a en la misma posición es F. ¿Quién se parece a A en esta posición abajo? Pues la E. ¿Quién se parece a D? La H. ¿Y quién se parece a C? La G. Vamos a ver los pares. Sí, tenemos que BF, D y H, A y E, y C y G. Es solamente de ver, bueno, ¿a quién se parece? B, pues el que se parece es este. De hecho no se parece, es el mismo, ¿no? ¿Cuál sería su compañerito? E, porque es el mismo, esos son correspondientes porque además acuérdense que miden lo mismo. Eso nos va a ayudar bastante ahorita para el problema que vamos a resolver. Para un problema, un ejercicio sencillo. Y aquí está. Dice, determina la medida de todos los ángulos de cada figura. Sustenten sus respuestas en las relaciones entre las medidas de los ángulos. ¡Wow! Entonces acá dirán, ¿y cómo voy a saber cuánto mide G si ni siquiera sé cuánto mide nada acá? ¿Cómo voy a saber cuánto mide A? Pues vamos a ayudarnos de los conceptos que ya tenemos. Por ejemplo, recuérdense que vimos este de acá. Y vamos nosotros a saber, por ejemplo, cuánto mide A. Vamos a ver cuánto mide A. Por ejemplo, A, yo sé que está al lado de B porque B ya lo conozco, ¿sí? Entonces es un ángulo adyacente. ¿Y cuál es la característica de los adyacentes que vimos hace rato? Que es suplementario y suman 180. Entonces, para que yo sepa cuánto mide A, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacerle una resta. A 180 le quito 53 y me da 127. Entonces, quiere decir que este ángulo
debe de medir 127 grados, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver cuánto mide C. C lo podría obtener de la misma manera. Si ya sé cuánto mide a 180 le quito 127 y me va a dar un resultado. Pero vamos a analizar esta otra propiedad que dice los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son? Recuerden que son los que están enfrente, no están al lado. ¿Y cuál es la propiedad? Que miden lo mismo. Para que me vaya a calentar la cabeza sacando cuentas. Si ya sé que C va a medir lo mismo que B. Ahí está, ¿sí? Entonces ahora ya tengo D, voy a buscar D y D. Pues tengo dos formas de resolverlo ya. Puedo resolverlo buscando el suplementario de 53, que ya sé que es 127, o pues simplemente viendo cuál está enfrente. Y como el que está enfrente es 127, es opuesto por el vértice, pues aquí debe de medir 127, ¿sí? Bueno, vamos con los de abajo. Ahora, ¿cómo le hago con los de abajo? Bueno, pues vamos a ayudarnos de esos que están acá. Por ejemplo, si yo quiero a ver cuánto mide la F, por ejemplo, cuánto mide la F, pues voy a ver qué tipo de ángulo es. Dice que el ángulo BIF, pues por lo que estoy viendo, BIF es correspondiente. ¿Por qué es correspondiente? Porque la F es lo mismo que tengo acá, es el mismo ángulo, ¿sí? O sea, si yo veo esta figura, vamos a hacer un grandecito. Observen, aquí tenemos la F y aquí tenemos, por ejemplo, 53, ¿sí? B está de este lado, está, digamos que en la parte superior derecha. ¿Y qué ángulo está aquí en esa misma posición? Pues la F, superior derecha. Entonces, como está en eso, son correspondientes. Recuerden que el correspondiente dice, son ángulos que están del mismo lado de las rectas paralelas, es decir, uno en el exterior y otro en el interior de las paralelas del mismo lado de la transversal y no son adyacentes. Tienen la misma medida. Aquí está la clave. Entonces yo ahorita automáticamente sé que la F pues mide 53. Y ahí está. ¿Y ahora qué hago? Pues ya podría yo obtener todas. Ya podría obtener todas las demás. Por ejemplo, si yo quiero obtener H, pues hago lo mismo. Yo ya sé. O simplemente puedo ir buscando su correspondiente. ¿Cuál sería el correspondiente de H? H está en la parte inferior derecha. ¿Quién está en la parte inferior derecha? Pues D. Entonces ese es su correspondiente. Y pues ¿cuál sería entonces? 127, ¿no? Ahí está. Ahora, por ejemplo, vamos a obtener la G. ¿Y cuál sería su correspondiente de G? Puedo usar su correspondiente o puedo usar su opuesto por el vértice. Recuerden que opuesto por el vértice mide lo mismo, entonces acá mide 53. Y pues la E también puedo usar su opuesto por el vértice, que mide 127, y ya obtuvimos el resultado. Y como vengo diciendo desde hace rato, pueden observar que lo que tenemos acá es una copia, lo que tenemos aquí abajo, es una copia de lo de arriba, ¿no? Vean, solamente pues porque cambia la letra, pero era como para que se ubiquen mejor. Hay quienes le ponen aquí, por ejemplo, A y aquí A', para que se vea que es una copia. Bueno, entonces vamos a la siguiente, el siguiente ejercicio, igual, muy sencillo. Y aquí vamos a iniciar preguntándonos, por ejemplo, ¿cuánto mide K? Porque es el primerito que está acá, dice ángulo opuesto por el vértice, y ¿quién cumple eso? Pues K. K es el único que cumple, opuesto al que ya conozco. ¿Por qué? Porque este es adyacente y el único opuesto sería K. Entonces de esa manera yo ya puedo saber que K mide 132 también, porque miden lo mismo, recuerden, miden lo mismo. Y ahora entonces, por ejemplo, quiero saber cuánto mide I, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí recuerden que lo único que hay que hacer es una resta. A 180 le voy a quitar 132 para ver cuánto me da. Y en este caso tenemos que es 48, ¿sí? Y ya. Ahora, ¿qué hago ahorita si quiero obtener L? Pues recuerden que vamos a hacer, aplicar lo mismo, el opuesto por el vértice, porque es el más sencillo. O sea, para no estar haciendo operaciones, pues si ya sé que este mide 48, aquí también, ¿no? Ahí tenemos el 48. Ahora, por ejemplo, quiero obtener, por ejemplo, cuánto vale N, por ejemplo. Entonces N,
pues voy a buscar su correspondiente. Recuerden que correspondiente es cuando miden lo mismo. Miden lo mismo, perdón, pero cuando están del mismo lado, pero digamos que, pues como hace la definición, al mismo lado, pero no son para empezar ni adyacentes, y uno es externo y el otro es interno. O como les decía yo, véanlo como si fuera una copia. ¿Quién está en la parte superior derecha? Pues N. Entonces 132 va a ser, N va a medir 132 también. Y ya de aquí me voy con opuesto por el vértice o el correspondiente. ¿Cuál es el correspondiente de P? Sería L, ¿no? ¿Cuál es el correspondiente de O? Pues sería K. ¿Y cuál sería el correspondiente de M? Sería I. Por ejemplo, vamos a ver cuánto mediría O. Pues 132, ¿no? Porque es su correspondiente. M debe de medir 48 porque es su correspondiente. Y P también debería medir 48 porque este es su correspondiente y aparte de eso opuesto por el vértice. ¿Sí? Espero pues haya quedado claro. Cualquier duda pues ahí estamos. Ahí déjenme en los comentarios. Por favor suscríbanse. Ajá. Y pues estamos pendientes, chicos. ¿Sí? Cualquier duda déjenla ahí en los comentarios. Seguimos adelante.